Imaginen por un momento a un rey que renuncia al trono más poderoso del mundo por amor. Suena romántico, ¿verdad? La historia oficial nos vendió durante décadas el cuento de hadas perfecto. Eduardo VIII, el apuesto monarca británico, que sacrificó su corona por Wallis Simpson, la mujer de sus sueños. Periódicos del mundo entero titularon La historia de amor del siglo. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que esa historia romántica es solo la punta del iceberg? Que la verdad es mucho más escandalosa, mucho más compleja y definitivamente mucho menos apropiada para un cuento de hadas. Detrás del rey que lo dejó todo por amor, existía un hombre con un apetito sexual insaciable, una lista de amantes que leería como un directorio internacional de la alta sociedad, y secretos tan explosivos que gobiernos enteros trabajaron para ocultarlos. Estamos hablando de un príncipe que perdió su virginidad en un burdel francés a los 17 años, que tuvo romances simultáneos con mujeres casadas de la aristocracia, que posiblemente mantuvo relaciones con hombres en una época donde eso podía destruirte, y cuyas preferencias sexuales eran tan inusuales que sus propias amantes las discutían en cartas privadas. Y Wallis Simpson, la supuesta villana de esta historia, la mujer que sedujo al rey y destruyó la monarquía, era apenas la última en una larguísima fila de conquistas. De hecho, hay evidencia de que Eduardo seguía viendo a otras amantes incluso después de conocerla a ella. Prepárense para descubrir la verdadera historia del rey más escandaloso de la historia británica moderna. Un hombre cuya adicción al sexo y al romance casi destruye una institución de 1000 años. Un monarca que fue tanto amado como despreciado, adorado como ídolo sexual y criticado como traidor potencial. Esta es la historia que no aparece en los libros de historia oficiales, la historia que su familia trató de borrar, la historia de cómo el hombre más elegible del planeta Tierra no podía mantenerse fiel a nadie, ni siquiera a la mujer por la que supuestamente renunció a todo. Eduardo Alberto Cristián Jorge Andrés Patricio David nació el 23 de junio de 1894, y desde el momento en que dio su primer respiro, su vida dejó de pertenecerle. No eligió llamarse Eduardo, ni ser príncipe, ni mucho menos ser el futuro rey de un imperio que en ese momento controlaba una cuarta parte del planeta Tierra. Su llegada al mundo no fue precisamente un momento de celebración familiar íntima. Nació en White Lodge, Richmond Park, en medio de una de las olas de calor más brutales que Londres había experimentado en décadas. Su abuela, la reina Victoria, insistió en estar presente durante el nacimiento, porque así eran las cosas en la realeza. Hasta el momento más privado de tu vida era un evento público supervisado. Pero lo que realmente marcó la infancia de Eduardo no fue la pompa real, sino algo mucho más humano y devastador: el rechazo emocional de sus propios padres. Su padre, el futuro Jorge V, era un hombre que había sido educado en la tradición naval más dura, donde mostrar afecto era considerado una debilidad. Su método de crianza consistía básicamente en gritar, criticar y ocasionalmente humillar públicamente a sus hijos. Su madre, María de Teck, era aún peor en términos de frialdad emocional. Años después, Eduardo escribiría en sus memorias algo devastador: "Nunca conocí el amor de una madre". Imaginen crecer en palacios dorados, rodeado de sirvientes que se inclinan ante ti, pero sin que tus propios padres te abracen o te digan que te quieren. El trauma infantil de Eduardo se manifestó físicamente. Desarrolló un tartamudeo severo, algo que su padre consideraba embarazoso e inaceptable para un futuro rey. En lugar de buscar ayuda profesional o mostrar compasión, Jorge V simplemente le gritaba más fuerte cuando tartamudeaba, porque aparentemente creía que el miedo podía curar problemas del habla. Había también un sistema de castigo particularmente cruel. Eduardo tenía una niña que, por razones que nadie entendía completamente, parecía disfrutar haciéndolo sufrir. Antes de las reuniones familiares, ella lo pellizcaba con fuerza en los brazos y piernas, causándole dolor que lo hacía llorar. Entonces, cuando sus padres lo veían llorando, lo castigaban por ser débil y poco real.
Esta niña continuó con este comportamiento durante 3 años antes de que alguien finalmente se diera cuenta de lo que estaba pasando. 3 años de un niño pequeño siendo torturado sistemáticamente mientras sus padres, demasiado distantes para notar o preocuparse, simplemente asumían que era un niño difícil. Pero había algo en Eduardo que, a pesar de todo este trauma, brillaba con una intensidad especial. Era extraordinariamente guapo incluso de niño. Tenía esos ojos azules penetrantes, ese cabello blondo dorado y una sonrisa que podía iluminar una reunión. Más importante aún, tenía algo que ningún entrenamiento real podía enseñar: carisma natural. Cuando tenía que aparecer en público, algo mágico sucedía. El niño tímido y tartamudo se transformaba, sonreía, saludaba y la gente lo adoraba instantáneamente. Las multitudes gritaban su nombre, las mujeres se desmayaban. Incluso de niño, Eduardo tenía ese don inexplicable que algunas personas poseen: la capacidad de hacer que cada persona en una multitud sienta que estás conectando personalmente con ellos. Sus hermanos notaban esto con una mezcla de admiración y resentimiento. Su hermano menor, Alberto, el futuro Jorge VI, también sufría de tartamudeo severo, pero carecía del carisma compensatorio de Eduardo. Mientras Eduardo podía conquistar multitudes con una sonrisa, Alberto luchaba dolorosamente incluso en conversaciones privadas. La educación de Eduardo siguió el patrón real tradicional: tutores privados, disciplina estricta, un enfoque obsesivo en historia militar y protocolo, y casi ninguna atención a lo que realmente le interesaba al niño. Eduardo mostraba talento para las artes, para la música, para los idiomas, pero esas cosas eran consideradas poco masculinas por su padre. Lo enviaron al Naval College de Osborne a los 13 años, el mismo infierno institucional que más tarde torturaría a su hermano Jorge. Para Eduardo, fue una experiencia ligeramente menos traumática solo porque su carisma natural lo protegió del bullying más severo. Los otros cadetes querían ser sus amigos, estar en su círculo social. Eduardo descubrió temprano el poder de su encanto. Pero había algo más que Eduardo descubrió en esos años formativos: que las reglas que se aplicaban a otras personas no necesariamente se aplicaban a él. Cuando rompía las reglas del colegio, los castigos eran más ligeros. Cuando fracasaba académicamente, sus instructores encontraban maneras de justificarlo. Era el heredero al trono después de todo. Esta lección temprana sería desastrosa para su desarrollo del carácter. Eduardo nunca aprendió realmente a enfrentar consecuencias reales. Nunca desarrolló la disciplina que viene de saber que tus acciones tienen repercusiones genuinas. En cambio, aprendió que su encanto, su título y su posición podían sacarlo de casi cualquier problema. En Oxford, donde fue enviado a los 17 años, la situación se intensificó. Formalmente estaba estudiando en Magdalen College, pero en realidad estaba viviendo en una residencia privada especial construida específicamente para él, atendido por sirvientes, protegido de las experiencias normales de estudiante que podrían haberlo ayudado a madurar. Sus tutores recibían instrucciones específicas. No podían darle calificaciones reprobatorias, no importa qué tan mal se desempeñara. El resultado fue predecible. Eduardo apenas estudiaba, pasaba la mayoría de su tiempo socializando y nunca desarrolló la disciplina intelectual que su posición requeriría más tarde. Pero fue durante estos años en Oxford cuando Eduardo experimentaría el primer gran momento definitorio de su vida sexual. Y sucedió no en las elegantes calles de Oxford, sino en los barrios más sórdidos de París. La primavera de 1912 cambió a Eduardo para siempre. Tenía 17 años y estaba en París, supuestamente para practicar su francés y experimentar cultura continental. Pero lo que realmente experimentó fue algo mucho más primitivo. Sus acompañantes, oficiales militares británicos con más experiencia mundana, decidieron que el príncipe de Gales necesitaba convertirse en un hombre en el sentido más literal. Lo llevaron a uno de los burdeles más exclusivos de París, el tipo de establecimiento donde la aristocracia europea iba a satisfacer apetitos que no podían ser discutidos en sociedad educada. Los detalles exactos de esa primera noche se han perdido en el tiempo,
o fueron deliberadamente destruidos, pero sabemos que Eduardo perdió su virginidad con una prostituta francesa profesional. Años después, confiaría a amigos cercanos que la experiencia fue simultáneamente aterradora y reveladora. Lo que sucedió después es lo verdaderamente revelador. Eduardo no podía dejar de pensar en ello. No estamos hablando de la curiosidad sexual normal de un adolescente, estamos hablando de algo más compulsivo, más intenso. Eduardo comenzó a buscar activamente oportunidades para sexo casual, algo extraordinariamente arriesgado para alguien en su posición. Regresaba a París siempre que podía, visitaba los mismos burdeles y comenzó a desarrollar lo que sus contemporáneos más tarde describirían como una necesidad constante de gratificación sexual. No era romance lo que buscaba en estos encuentros, era algo más físico, más compulsivo. Sus guardianes trataban de controlar estas salidas, pero Eduardo se volvió extraordinariamente hábil para escapar de la supervisión. Desarrolló toda una red de contactos y cómplices que lo ayudaban a desaparecer en la noche parisina. Usaba disfraces simples, se deslizaba por puertas traseras, sobornaba a sirvientes. La emoción del secreto se volvió casi tan excitante como el sexo mismo. Hay una historia particularmente reveladora de este período. Durante una visita oficial a Francia, Eduardo supuestamente desapareció durante 4 horas. Sus guardias de seguridad entraron en pánico. El príncipe de Gales había simplemente desaparecido en París. ¿Había sido secuestrado? ¿Asesinado? Lo encontraron eventualmente en un apartamento privado, en la cama con una actriz francesa conocida por sus conexiones con la aristocracia europea. Eduardo no mostró vergüenza o arrepentimiento. De hecho, estaba molesto porque lo habían interrumpido. Este patrón se repetirá durante toda su vida. Eduardo persiguiendo gratificación sexual con una intensidad que frecuentemente superaba su juicio, su sentido de deber e incluso su instinto de autopreservación. Pero París no solo le enseñó a Eduardo sobre sexo, le enseñó algo más peligroso, que podía vivir una vida completamente diferente, una vida donde las reglas sofocantes de la corte británica no se aplicaban. En París podía ser solo un hombre joven y guapo con dinero ilimitado y ninguna responsabilidad real. Esta dualidad se convertiría en el tema central de su vida. Eduardo, el príncipe público, versus Eduardo, el hedonista privado. Y a medida que crecía, mantener estas dos identidades separadas se volvería cada vez más difícil, cada vez más peligroso. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, Eduardo vio una oportunidad perfecta para escapar de las restricciones de la vida real y probar su valía como hombre. Tenía 20 años, estaba ansioso por la acción y, como miles de jóvenes británicos de su generación, creía que la guerra sería una aventura gloriosa que terminaría antes de Navidad. Su padre y los comandantes militares tenían otras ideas. La perspectiva de que el heredero al trono británico fuera capturado o muerto en combate era inaceptable. A Eduardo le dieron una comisión en los granaderos de la Guardia y lo enviaron a Francia, pero con instrucciones estrictas de mantenerlo lejos del frente real. Eduardo estaba furioso. Escribió cartas apasionadas a su padre, argumentando que si otros hombres jóvenes podían arriesgar sus vidas, él también debería poder hacerlo. Pero sus argumentos cayeron en oídos sordos. Su rol sería ceremonial, visitando tropas, levantando la moral, siendo fotografiado en uniforme. No sería un soldado real. Esta frustración definió la experiencia de guerra de Eduardo. Pasó 4 años yendo y viniendo entre Inglaterra y Francia, visitando diferentes unidades, inspeccionando trincheras, pero nunca realmente participando en combate. Era una existencia extraña. Estaba en medio de la guerra más sangrienta en la historia humana, rodeado de muerte y destrucción, pero fundamentalmente protegido de ella. Sin embargo, estas visitas al frente tuvieron un efecto profundo en Eduardo. Vio con sus propios ojos el horror de la guerra de trincheras. Caminó por el barro mezclado con sangre. Habló con soldados que habían visto a sus amigos morir en formas horribles. Visitó hospitales llenos de hombres mutilados, quemados, gaseados.
Estas experiencias le dieron a Eduardo una comprensión visceral de lo que el pueblo británico estaba sufriendo, algo que sería políticamente valioso más tarde. Pero también profundizó su resentimiento hacia el sistema que lo mantenía en una jaula dorada. Él quería ser un héroe, quería ganar gloria en batalla, pero lo mantenían como una mascota real, útil para fotos, pero demasiado valioso para arriesgar. Durante sus periodos de licencia en Londres y París, Eduardo compensaba su frustración militar con conquistas sexuales cada vez más audaces. La guerra había creado una atmósfera de urgencia moral relajada. La gente vivía el momento porque el mañana podía no llegar. Para alguien con el apetito sexual de Eduardo, era el ambiente perfecto. Una de sus primeras aventuras serias fue con Lady Coke, la esposa del vizconde Coke. Ella era mayor que Eduardo por varios años, sofisticada, hermosa y, crucialmente, casada con un oficial que estaba frecuentemente ausente en el frente. Su romance fue apasionado e imprudente. Se encontraban en hoteles discretos, en apartamentos prestados por amigos cómplices, incluso ocasionalmente en habitaciones del palacio, cuando el riesgo de descubrimiento añadía emoción extra. Lady Coke le enseñó a Eduardo cosas que no había aprendido con las prostitutas parisinas: el arte de la seducción sofisticada, cómo leer los deseos de una mujer, cómo extender el placer. Pero lo que hace particularmente interesante este romance es que fue el primero de lo que se convertiría en un patrón distintivo. Eduardo se sentía atraído hacia mujeres casadas, particularmente aquellas atrapadas en matrimonios infelices o sin amor. Había algo en la complejidad, en el peligro, en el triángulo emocional que lo excitaba más que las mujeres solteras y disponibles. Simultáneamente, Eduardo mantenía aventuras con al menos 2 o 3 mujeres más. Había una actriz francesa, una aristócrata belga refugiada en Londres y rumores persistentes sobre una cantante de cabaret. Eduardo no sentía necesidad de exclusividad. De hecho, la variedad parecía ser parte de la emoción. Sus amigos de este periodo describían su comportamiento con una mezcla de admiración y preocupación. Un compañero oficial escribió en su diario: "El príncipe de Gales tiene un apetito que parece imposible de satisfacer. Conquista mujeres con la misma facilidad que otros hombres encienden cigarrillos". Había también algo más oscuro emergiendo en el comportamiento sexual de Eduardo durante estos años, una tendencia a lo que hoy llamaríamos comportamiento de riesgo. No le bastaba con tener aventuras secretas, necesitaba el peligro de casi ser descubierto. Programaba encuentros en lugares cada vez más riesgosos, con mujeres cada vez más inapropiadas. En una ocasión particularmente escandalosa, supuestamente tuvo un encuentro sexual rápido en una habitación del Palacio de Buckingham durante una recepción oficial, mientras cientos de invitados socializaban en las habitaciones adyacentes. El riesgo de descubrimiento parecía ser parte integral de la excitación. Cuando terminó la guerra en 1918, Eduardo tenía 24 años y era, sin exageración, el soltero más famoso y deseado del planeta. Era guapo, encantador, heredero del imperio más poderoso del mundo, y ahora también era un veterano de guerra con una reputación de genuina preocupación por los soldados comunes. La prensa comenzó a llamarlo el Príncipe Encantador, y cada movimiento suyo era seguido obsesivamente por periódicos de todo el mundo. Mujeres de todos los continentes soñaban con casarse con él. Cada vez que aparecía en público, multitudes de admiradoras gritaban su nombre. Era el primer sex symbol real de la era moderna. Su padre, ahora el rey Jorge V, decidió que era momento de aprovechar esta popularidad. Eduardo fue enviado en una serie de giras imperiales diseñadas para fortalecer los lazos entre Gran Bretaña y sus dominios. Entre 1919 y 1925, Eduardo visitó Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, India, África del Sur y prácticamente todos los rincones del Imperio Británico. Oficialmente, estas giras eran triunfos diplomáticos. Eduardo era recibido con entusiasmo masivo donde quiera que iba. En Nueva York, millones salieron a las calles para verlo. En Australia, jóvenes mujeres se desmayaban cuando pasaba.
En India, incluso los nacionalistas que normalmente detestaban la dominación británica reconocían su carisma personal. Pero detrás de las ceremonias oficiales y los desfiles, Eduardo estaba viviendo una vida secreta de exceso sexual que haría palidecer a una estrella de rock moderna. Cada ciudad que visitaba, cada parada en su tour, era una oportunidad para nuevas conquistas. Su séquito desarrolló procedimientos elaborados para facilitar estos encuentros. Identificaban mujeres potenciales en eventos oficiales. Organizaban encuentros casuales en hoteles discretos. Coordinaban con contactos locales para proporcionar apartamentos privados. Sobornaban a personal de hoteles para garantizar discreción. En Canadá, Eduardo tuvo un romance breve pero intenso con una actriz de Toronto. En Australia, supuestamente mantuvo aventuras simultáneas con la esposa de un político prominente y una heredera de una fortuna ganadera. En Nueva York, fue vinculado románticamente con al menos 3 herederas americanas diferentes durante una sola visita de 2 semanas. Lo fascinante es cómo Eduardo manejaba esta logística. Era extraordinariamente organizado en su promiscuidad. Mantenía registros mentales detallados de quién era quién, qué le había dicho a cada mujer, qué promesas había hecho. Nunca confundía nombres o detalles personales, algo que requería una memoria y atención al detalle impresionantes. Pero mientras Eduardo conquistaba mujeres alrededor del mundo, en Londres su comportamiento se estaba volviendo cada vez más problemático. Su círculo social se había vuelto decadente hasta un punto que preocupaba seriamente al establishment británico. Se asociaba con lo que la prensa llamaba el set de Mayfair, aristócratas jóvenes, ricos y aburridos que pasaban sus noches yendo de club en club, bebiendo champán, usando cocaína ocasionalmente y participando en lo que un periódico conservador describió como comportamiento que habría horrorizado a nuestros abuelos victorianos. Eduardo era el centro de este mundo. Sus fiestas en York House eran legendarias, duraban hasta el amanecer y tenían una reputación de ser lugares donde las reglas sociales normales no se aplicaban. Mujeres casadas bailaban con hombres que no eran sus esposos. Personas desaparecían en habitaciones privadas. El alcohol fluía sin restricción. Pero detrás de toda esta aparente diversión, Eduardo estaba desarrollando lo que podríamos hoy reconocer como patrones de comportamiento adictivo. No podía estar solo, no podía pasar una noche tranquila en casa. Necesitaba constante estimulación, constante atención, constante validación de su atractivo sexual. Sus amigos cercanos comenzaban a preocuparse. Freda Dudley Ward, quien se convertiría en su amante más larga y posiblemente más importante de los años 20, le dijo directamente que su comportamiento era autodestructivo, pero Eduardo no podía o no quería cambiar. En marzo de 1918, durante un ataque aéreo alemán en Londres, Eduardo se refugió en una casa en Belgrave Square. Allí, por pura casualidad, conoció a Freda Dudley Ward y comenzó el romance más duradero de su vida hasta ese momento. Freda era exactamente el tipo de mujer que atraía a Eduardo, casada con un liberal miembro del Parlamento, hermosa de una manera sofisticada más que obvia, inteligente, ingeniosa y, crucialmente, emocionalmente inalcanzable de la manera que Eduardo parecía necesitar. Su romance duró 16 años. 16 años durante los cuales Eduardo afirmaba estar profundamente enamorado de ella, durante los cuales le escribía cartas apasionadas llamándola mi amada Freddy, durante los cuales supuestamente le propuso matrimonio múltiples veces. Pero aquí está lo fascinante y perturbador. Durante esos 16 años, Eduardo nunca fue remotamente fiel a Freda, ni siquiera en los primeros días románticos de su relación. Continuó teniendo aventuras con otras mujeres constantemente, incluyendo varias que se superponían directamente con su tiempo con Freda. Sus cartas a Freda revelan una psicología complicada. Le escribía con devoción genuina, expresaba dependencia emocional real, la necesitaba de maneras que parecían ir más allá del sexo. Pero simultáneamente estaba durmiendo con otras mujeres, algunas por una noche, otras por períodos más largos. Freda era consciente de algunas de estas infidelidades. Sus propias cartas, conservadas en archivos privados, muestran a una mujer que había aceptado que Eduardo era fundamentalmente incapaz de fidelidad. Ella misma escribió: David,
el nombre que su familia usaba para Eduardo, es como un niño que no puede resistirse a ningún dulce que se le ofrece, pero siempre regresa a mí. ¿Por qué Freda toleraba esto? Parcialmente porque su propio matrimonio era una fachada social sin amor real. Parcialmente porque la posición de Eduardo hacía imposible que se casaran de todos modos, así que no había ilusión de un futuro convencional. Y parcialmente porque, a pesar de todo, Eduardo le ofrecía algo que valoraba, una conexión emocional real, aunque complicada. Durante su relación con Freda, Eduardo tuvo aventuras documentadas con al menos una docena de otras mujeres. Algunas eran breves, encuentros de una noche después de fiestas en Londres, otras duraban semanas o meses. Hubo Lady Furness, Viscondesa Furness, conocida por su belleza dramática y su vida social espectacular. Hubo Margot Fleck, una heredera americana. Hubo incluso rumores de una aventura con una princesa europea cuyo nombre nunca fue públicamente revelado. Lo que hace particularmente interesante el comportamiento de Eduardo es que no parecía sentir culpa genuina sobre estas infidelidades. En cartas a amigos cercanos, discutía sus aventuras con una naturalidad que sugiere que no veía estas acciones como traiciones reales. Era como si en su mente existieran categorías completamente separadas. Freda era su amor verdadero o su ancla emocional, mientras que otras mujeres eran simplemente entretenimiento, gratificación física, experiencias que no amenazaban su relación central. Freda desarrolló mecanismos de supervivencia sofisticados, estableció límites sobre lo que Eduardo podía discutir con ella, no quería conocer detalles sobre sus otras conquistas, mantenía su propia vida social separada, sus propias amistades, sus propios intereses. En cierto sentido, desarrolló una forma primitiva de lo que hoy podríamos llamar una relación no monógama, aunque definitivamente no era por elección ideológica, sino por necesidad práctica. Pero había momentos de tensión real. En 1923, cuando Eduardo estaba en una gira por Canadá, Freda descubrió que había tenido una aventura particularmente seria con una mujer en Vancouver. Según amigos cercanos, Freda le envió un telegrama furioso que era tan explícito sobre el tema que Eduardo tuvo que destruirlo inmediatamente para evitar que sus asistentes lo leyeran. La respuesta de Eduardo era típica. Le envió docenas de cartas llenas de disculpas dramáticas, declaraciones de amor eterno y promesas de que nunca volvería a suceder. Por supuesto, volvió a suceder, repetidamente. Lo que esta relación revela es algo fundamental sobre la psicología de Eduardo. Era capaz de intimidad emocional real, pero solo cuando estaba separada del comportamiento sexual. Necesitaba a Freda para la estabilidad emocional, para tener a alguien con quien pudiera ser vulnerable, alguien que lo conociera más allá de su título, pero esa necesidad emocional no traducía a exclusividad sexual. Amigos de ambos notaban esta dicotomía con fascinación. Un conde británico escribió en sus memorias: "El príncipe amaba a la señora Dudley Ward tanto como era capaz de amar a alguien, pero ese amor no incluía la capacidad para fidelidad. Era como si esas dos cosas estuvieran almacenadas en compartimentos completamente diferentes de su ser". En 1929, Eduardo conoció a Thelma Furness, y su relación con Freda, que ya estaba fracturada por años de infidelidad, comenzó a desintegrarse. Thelma era hermana gemela de Gloria Vanderbilt, la madre de Anderson Cooper, una americana glamorosa que se había casado con un vizconde británico casi 2 décadas mayor que ella. Thelma era diferente de Freda en formas importantes. Era más joven, más dramática en su belleza, más dispuesta a ser vista públicamente con Eduardo. Mientras Freda había mantenido su relación relativamente discreta, entendiendo las sensibilidades políticas involucradas, Thelma parecía disfrutar siendo la amante semioficial del príncipe de Gales. El problema era que Eduardo no quería dejar a Freda. Quería tener tanto a Freda como a Thelma, y durante un periodo considerable, efectivamente lo hizo. Veía a Freda durante el día, compartiendo comidas tranquilas y conversaciones íntimas. Luego pasaba las noches con Thelma en fiestas y clubs nocturnos. Esta situación era insostenible y humillante para ambas mujeres. Freda, que había tolerado infidelidades ocasionales, se encontró siendo reemplazada sistemáticamente, pero no completamente. Thelma, que pensaba que estaba comenzando una relación seria, descubrió que Eduardo no podía o no quería cortar completamente con su amante anterior.
Lo que finalmente terminó la relación con Freda no fue una decisión consciente de Eduardo, sino algo mucho más cruel. Simplemente dejó de responder a sus llamadas telefónicas. Después de 16 años juntos, después de miles de cartas apasionadas y promesas de amor eterno, Eduardo terminó su relación más larga simplemente desapareciendo. Freda intentó contactarlo repetidamente. Llamaba a su residencia, pero los operadores de la centralita telefónica recibían instrucciones de decirle que no estaba disponible. Le escribió cartas que nunca fueron respondidas. Eventualmente, con dignidad devastada, dejó de intentar. Años después, Freda describiría este final como la crueldad más profunda que he experimentado. No era solo el final de la relación lo que la destrozaba, era la manera. Eduardo, que había jurado amarla eternamente, que había llorado en sus brazos, que había dependido de ella emocionalmente durante 16 años, simplemente la había borrado de su vida como si nunca hubiera existido. Este comportamiento revela algo oscuro sobre Eduardo. Cuando terminaba con sus relaciones, lo hacía de maneras emocionalmente devastadoras. No tenía la madurez o el coraje para tener conversaciones difíciles, para ofrecer cierre apropiado. Simplemente se retiraba, dejando a las mujeres confundidas y destrozadas. Con Selma ahora como su amante principal, Eduardo se volvió aún más público sobre sus romances. Asistían juntos a eventos sociales, viajaban juntos, apenas ocultando la naturaleza de su relación. La prensa británica, obligada por convenciones de deferencia real, no reportaba directamente sobre el romance, pero periódicos americanos y europeos no tenían tales restricciones. Pero incluso con Thelma, Eduardo no podía mantener fidelidad. Continuaba teniendo encuentros casuales con otras mujeres. Thelma lo sabía, sus amigos lo sabían, todo el círculo social de Mayfair lo sabía. Eduardo simplemente no podía estar con una sola mujer sin importar cuánto afirmara amarla. Y entonces, en enero de 1934, Thelma cometió lo que resultaría ser un error fatal. Presentó a Eduardo a su amiga cercana, una americana divorciada llamada Wallis Simpson. Wallis Warfield Simpson no era hermosa en el sentido convencional. No tenía la belleza deslumbrante de Thelma Surnes o el encanto delicado de Freda Dudley Ward. Era delgada hasta un punto que algunos consideraban poco atractivo. Tenía rasgos angulares y una manera de vestir que era más elegante que glamorosa. Pero tenía algo que fascinaba a Eduardo: confianza absoluta. Wallis no se impresionaba por los títulos, no se desmayaba en la presencia del príncipe de Gales. De hecho, en su primer encuentro, fue ligeramente sarcástica con él, burlándose suavemente de un comentario que había hecho sobre el calentamiento central en las casas británicas. Para Eduardo, acostumbrado a mujeres que lo adoraban instantáneamente, esta actitud era intoxicante. Wallis lo trataba como a un hombre común, no como una deidad. Lo desafiaba intelectualmente. No tenía miedo de contradecirlo o de señalar cuando decía algo tonto. Los primeros meses de 1934 vieron a Eduardo cortejando a Wallis con una intensidad que alarmó a Thelma. Llamaba constantemente, enviaba flores, invitaba a Wallis y a su esposo Ernest Simpson a eventos sociales con una frecuencia que se volvió socialmente incómoda. Thelma, observando todo esto, cometió otro error. Decidió que un viaje a Estados Unidos le daría tiempo a Eduardo para extrañarla y recordar lo que tenían. Antes de partir, le pidió a Wallis que cuidara al príncipe mientras estaba fuera. Fue como pedirle a un lobo que cuidara a las ovejas. Durante la ausencia de Thelma, que se extendió por varias semanas, Eduardo y Wallis se volvieron inseparables. Cenaban juntos constantemente. Eduardo la llevaba a Fort Belvedere, su residencia privada en Windsor, donde nunca había llevado a mujeres excepto amantes muy cercanas. Comenzaban a desarrollar bromas privadas, un lenguaje compartido, la intimidad que viene de pasar tiempo intensivo juntos. Cuando Thelma regresó de Estados Unidos, descubrió que había sido completamente reemplazada. Eduardo apenas la reconoció en su primera reunión después de su regreso. Toda su atención estaba en Wallis.
Thelma, devastada, se retiró de la escena. Años después escribiría en sus memorias: Wallis no robó al príncipe de mí, yo se lo entregué en una bandeja de plata. Pero aquí está lo fascinante, y lo que la historia oficial frecuentemente omite. Incluso mientras Eduardo perseguía a Wallis con intensidad cada vez mayor durante 1934 y 1935, continuó viendo a otras mujeres. Hay evidencia documentada de que mantuvo una aventura con Lady Alexandra Baba Metcalfe hasta bien entrada 1935. Baba era la hija del marqués Curzon y estaba casada con uno de los mejores amigos de Eduardo. Su romance fue secreto, pero real, consistiendo principalmente en encuentros en casas de campo durante fines de semana. Había también rumores persistentes sobre una aventura con una aristócrata italiana durante una visita a Roma en el verano de 1935, y testigos confiables reportan haberlo visto en situaciones comprometedoras con al menos 2 mujeres diferentes en clubs nocturnos de París durante este mismo periodo. Entonces, ¿qué hacía diferente a Wallis? ¿Por qué ella, entre docenas de amantes, se convirtió en la mujer por la que eventualmente renunciaría al trono? La respuesta es complicada y probablemente tiene poco que ver con la romántica narrativa del amor verdadero que la historia oficial cuenta. Lo que Wallis ofrecía era algo más psicológicamente complejo. Ella era maternal sin ser sofocante, dominante sin ser cruel, organizada en formas que hacían la vida de Eduardo más fácil. Wallis tomó control de aspectos mundanos de la vida de Eduardo que él odiaba manejar. Organizaba su agenda social, decoraba sus residencias, seleccionaba su ropa. Era como una madre, una gerente y una amante todo en uno. Para Eduardo, que nunca había tenido amor materno real y que era fundamentalmente desorganizado, esto era irresistible. Pero había algo más oscuro que emergería años después en testimonios y cartas privadas. Varios biógrafos han sugerido, basándose en fuentes contemporáneas, que Wallis satisfacía preferencias sexuales específicas de Eduardo que otras mujeres no habían podido o querido satisfacer. Las referencias son oblicuas y cuidadosas, escritas en una era donde tales cosas no se discutían abiertamente. Pero el patrón es claro. Wallis había aprendido técnicas sexuales durante un periodo que pasó en China, donde supuestamente había visitado burdeles especializados. Estas técnicas aparentemente incluían prácticas que hoy consideraríamos dentro del espectro de dominación femenina. Eduardo, según estas fuentes, tenía tendencias masoquistas sexuales, necesitaba ser dominado, incluso humillado, en formas que su posición pública hacía imposible en cualquier otro aspecto de su vida. Wallis, sin pelos en la lengua y naturalmente dominante, proporcionaba esto. Una amiga cercana de ambos escribió en su diario, en una entrada que permaneció privada durante décadas: Wallis lo trata como a un perro tonto, y él parece adorarlo. Es la dinámica más extraña que he presenciado. Esta interpretación psicológica explica mucho. Explica por qué Eduardo, que nunca había sido fiel a nadie, de repente estaba dispuesto a sacrificar todo por Wallis. No era que Wallis fuera más hermosa o más charmante que sus predecesoras, era que ella satisfacía necesidades psicosexuales profundas que él mismo probablemente no entendía completamente. El 20 de enero de 1936, el rey Jorge V murió, y Eduardo se convirtió en el rey Eduardo VIII. Tenía 41 años y finalmente tenía el poder que había estado esperando toda su vida. Pero ese poder venía con responsabilidades que no estaba preparado para aceptar. Desde el primer día de su reinado, quedó claro que Eduardo tenía intenciones de casarse con Wallis. El problema era que esto era constitucionalmente casi imposible. Wallis estaba divorciada. Peor, estaba en proceso de divorciarse de su segundo esposo, lo que significaría que tenía 2 exesposos vivos. La Iglesia de Inglaterra, de la cual Eduardo era ahora el jefe supremo, no reconocía el divorcio. Casarse con una divorciada era considerado inmoral y escandaloso. Casarse con alguien con 2 exesposos vivos era simplemente impensable.
El primer ministro Stanley Baldwin le explicó esto a Eduardo en términos claros. El gobierno no apoyaría ese matrimonio. La Iglesia se opondría. Los dominios británicos, particularmente Canadá y Australia, habían dejado claro que considerarían inaceptable que Eduardo se casara con Wallis mientras fuera rey. La respuesta de Eduardo fue esencialmente: no me importa, voy a casarme con ella de todos modos. Lo que siguió fueron 11 meses de crisis constitucional cada vez más profunda. Eduardo intentó varias soluciones. Propuso un matrimonio morganático, donde Wallis sería su esposa, pero no reina. El gobierno rechazó esto. Sugirió que el público británico debería decidir mediante algún tipo de referéndum. El gobierno también rechazó esto. Durante este periodo, el comportamiento de Eduardo se volvió cada vez más errático. Descuidaba los documentos de Estado que se suponía debía revisar. Faltaba a reuniones importantes. Pasaba horas al teléfono con Wallis, quien estaba viviendo en Francia para escapar de la atención de la prensa británica. Sus hermanos, particularmente Alberto, quien se convertiría en Jorge VI, y Jorge, el duque de Kent que acabamos de discutir en el guión anterior, estaban horrorizados. Le suplicaron que reconsiderara. Le señalaron que estaba destruyendo una institución de 1000 años por una mujer que ya había estado casada 2 veces y que no era particularmente popular con el público británico. Eduardo no escuchaba, o más precisamente, no podía escuchar. Su obsesión con Wallis había alcanzado un nivel que preocupaba incluso observadores comprensivos. Un ministro del gabinete describió su comportamiento como el de un hombre bajo un hechizo. Pero aquí está el detalle perturbador que rara vez se discute. Incluso durante estos meses de crisis, incluso mientras Eduardo afirmaba que Wallis era el único amor de su vida por quien estaba dispuesto a sacrificar todo, hay evidencia de que continuó viendo a otras mujeres. En septiembre de 1936, Eduardo llevó a Wallis en un crucero altamente publicitado por el Mediterráneo. Los periódicos internacionales publicaron fotos de ellos juntos, causando escándalo masivo. Pero lo que no se publicó fueron los reportes de tripulación y pasajeros que afirmaban haber visto a Eduardo en situaciones comprometedoras con al menos una mujer diferente durante ese mismo viaje. Lady Diana Cooper, quien estaba en ese crucero, escribió en sus memorias: «El comportamiento del rey era extraordinario. Wallis estaba claramente al mando, pero él parecía incapaz de resistir la atención de cualquier mujer atractiva que lo abordara». Esto plantea una pregunta fascinante. Si Eduardo realmente estaba tan obsesivamente enamorado de Wallis como afirmaba, ¿por qué no podía mantener fidelidad incluso durante el periodo cuando estaba luchando por el derecho a casarse con ella? La respuesta, nuevamente, probablemente tiene que ver con la diferencia entre dependencia emocional y exclusividad sexual. Eduardo necesitaba a Wallis, de maneras que iban más allá del sexo, pero esa necesidad no cancelaba su compulsión hacia la variedad sexual y la validación constante de su atractivo. El 10 de diciembre de 1936, Eduardo VIII firmó el instrumento de abdicación, renunciando al trono británico después de solo 326 días como rey. Su discurso de abdicación, transmitido por radio a millones en todo el mundo, presentó esto como una decisión tomada por amor. He encontrado imposible llevar la pesada carga de responsabilidad y desempeñar mis deberes como rey como desearía hacerlo, sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo. La historia oficial presenta esto como el sacrificio romántico definitivo, pero historiadores modernos, con acceso a documentos previamente clasificados y memorias privadas, han comenzado a cuestionar esta narrativa. ¿Realmente renunció por amor o estaba usando a Wallis como una excusa para escapar de un trabajo que nunca había querido en primer lugar? La evidencia sugiere que Eduardo nunca realmente quiso ser rey. Toda su vida había resentido las restricciones de su posición real. Había visto cómo la monarquía había convertido a su padre en un hombre amargado y rígido. Había experimentado de primera mano cómo cada aspecto de su vida estaba sujeto a escrutinio público y control institucional. Como príncipe de Gales, tenía lo mejor de ambos mundos: suficiente libertad para vivir como quería, suficiente poder y prestigio para ser importante, pero sin las responsabilidades sofocantes de la monarquía real. Como rey,
esa libertad desaparecía. Varios de sus amigos cercanos reportaron conversaciones donde Eduardo expresaba resentimiento hacia su nueva posición. Se quejaba del trabajo administrativo interminable, odiaba las ceremonias formales, encontraba las restricciones sobre su comportamiento personal intolerables. Walter Monckton, uno de sus asesores legales más cercanos, escribió años después: «Siempre tuve la impresión de que el rey estaba buscando una salida digna. Wallace le proporcionó esa salida». Esta interpretación es apoyada por el comportamiento de Eduardo durante los meses previos a la abdicación. No luchó particularmente duro por mantener su trono, no intentó negociaciones serias con el gobierno, no movilizó el apoyo público que probablemente habría tenido si hubiera hecho un llamado directo al pueblo británico. En cambio, presentó la situación como una elección binaria simple: la corona o Wallace, y luego eligió a Wallace. Pero quizás la pregunta real no es por qué eligió a Wallace, sino por qué estaba tan dispuesto a dejar la corona. La abdicación también reveló algo desagradable sobre el carácter de Eduardo, su falta de consideración por las consecuencias que sus acciones tenían para otros. Su hermano Alberto, ahora forzado a convertirse en Jorge VI, no estaba preparado para ser rey. Sufría de tartamudez severa y carecía de la confianza y el entrenamiento que Eduardo había recibido durante toda su vida. Eduardo, básicamente, le arrojó la corona a su hermano y se fue a Francia para casarse con Wallace, dejando a Alberto con el trabajo más difícil del mundo en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. La falta de culpa o arrepentimiento de Eduardo sobre esto reveló un egoísmo fundamental en su carácter. Eduardo y Wallace se casaron el 3 de junio de 1937 en el Château de Candé, en Francia. Fue una ceremonia pequeña, tensa, notable principalmente por quien no estaba presente. Ningún miembro de la familia real británica asistió, ni su madre, ni sus hermanos, ni ningún otro pariente real. Peor aún, el nuevo rey Jorge VI había decretado que mientras Eduardo retendría su título de Duque de Windsor, Wallace nunca sería Su Alteza Real. Este insulto deliberado enfureció a Eduardo y estableció el tono para décadas de resentimiento amargo entre él y su familia. La narrativa romántica nos diría que Eduardo y Wallace vivieron felices para siempre en el exilio, unidos por el amor que había conquistado todo. La realidad fue mucho más complicada y considerablemente menos romántica. Pasaron los siguientes años esencialmente como celebridades desempleadas, moviéndose entre casas alquiladas en Francia, viajando constantemente, asistiendo a fiestas interminables, pero sin ningún propósito real o significativo en sus vidas. Eduardo estaba profundamente infeliz. Había renunciado a ser rey del Imperio Británico y, a cambio, ¿qué había recibido? Una vida de ocio vacío con una mujer que, resultó, era tan dominante y controladora en privado como había sido atractivamente fuerte en público. Amigos que los visitaban en este periodo reportaban una dinámica matrimonial profundamente disfuncional. Wallace trataba a Eduardo con desprecio apenas velado, criticándolo constantemente en público, tomando todas las decisiones importantes, tratándolo efectivamente como a un niño incompetente. Un visitante escribió: «El duque parecía un perro regañado constantemente por su amo. Wallace lo interrumpía cuando hablaba, corregía sus historias, incluso le decía qué debía comer. Era doloroso de observar». Eduardo, por su parte, toleraba este tratamiento con una docilidad que impactaba a quienes lo habían conocido como el carismático príncipe de Gales. Parecía haber perdido todo su espíritu, toda su confianza. Se había convertido en un apéndice de Wallace, definido completamente por su relación con ella. ¿Pero fue fiel durante estos años de exilio? La evidencia sugiere que no completamente. Hay reportes de al menos 2 aventuras durante los años inmediatamente posteriores a su matrimonio, ambas con mujeres americanas ricas que los Windsors conocieron durante sus extensos viajes. Estas aventuras fueron breves y discretas, nada como las conquistas dramáticas de su juventud, pero su existencia revela que incluso después de sacrificar un trono por Wallace, Eduardo todavía buscaba validación sexual fuera de su matrimonio. Wallace también tenía sus propios secretos.
Hay evidencia fuerte de que mantuvo una relación romántica, posiblemente sexual, con el playboy multimillonario Jimmy Donahue durante los años 50. Eduardo aparentemente sabía sobre esto y lo toleraba, creando una situación que era el reverso irónico de sus años de infidelidad. Ahora era él quien era engañado mientras hacía la vista gorda. Si las infidelidades de Eduardo eran vergonzosas, sus conexiones con la Alemania nazi eran potencialmente traicioneras. Este es el escándalo que ensombrece incluso sus excesos sexuales. El secreto que los gobiernos británicos trabajaron activamente para suprimir durante décadas. Los hechos básicos son estos. En octubre de 1937, solo meses después de su matrimonio, Eduardo y Wallis visitaron la Alemania nazi como invitados personales de Adolf Hitler. Fueron recibidos con todos los honores de una visita de Estado. Eduardo hizo el saludo nazi repetidamente. Se reunieron con Hitler, Göring, Goebbels y otros líderes nazis de alto rango. El gobierno británico estaba horrorizado, pero impotente para detenerlos. Eduardo ya no era rey, técnicamente era un ciudadano privado, aunque uno con título ducal. Pero sus acciones tenían implicaciones diplomáticas masivas. Aquí estaba el ex-rey de Inglaterra aparentemente endosando el régimen nazi en un momento cuando las tensiones europeas ya estaban alcanzando puntos críticos. La pregunta que historiadores han debatido durante décadas es: ¿eran Eduardo y Wallis realmente simpatizantes nazis o simplemente ingenuos políticos que fueron manipulados por la propaganda nazi? La evidencia sugiere algo más complicado que cualquiera de estas explicaciones. Eduardo no era un ideólogo nazi. No hay evidencia de que compartiera las obsesiones antisemitas o las teorías raciales que definían el nazismo. Pero sí tenía simpatías autoritarias y creía que Hitler había hecho cosas buenas por Alemania. Más importante, Eduardo resentía profundamente al gobierno británico que había forzado su abdicación. Hay evidencia documental de que veía a la Alemania nazi como una alternativa política a la democracia parlamentaria británica que había rechazado su matrimonio con Wallis. Durante la Segunda Guerra Mundial, las acciones de Eduardo se volvieron aún más cuestionables. Fue designado gobernador de las Bahamas, esencialmente un exilio dorado diseñado para mantenerlo lejos de Europa, donde podría causar problemas políticos. Pero incluso desde las Bahamas mantuvo contactos sospechosos. Documentos nazis capturados después de la guerra revelaron algo explosivo. Los nazis habían considerado planes de secuestrar o rescatar a Eduardo, llevarlo de vuelta a Europa y potencialmente reinstalarlo como un rey títere de una Gran Bretaña conquistada por los nazis. ¿Sabía Eduardo sobre estos planes? ¿Los alentó? Los documentos son ambiguos, pero el mero hecho de que los nazis lo consideraran un activo potencial sugiere que había dado señales de que podría ser receptivo a cooperar con ellos bajo ciertas circunstancias. El gobierno británico tomó estas amenazas lo suficientemente en serio como para asignar vigilancia de inteligencia a Eduardo durante toda la guerra. Sus comunicaciones fueron monitoreadas, sus movimientos fueron rastreados. Era efectivamente el miembro de la familia real bajo mayor sospecha de simpatías proenemigas. Después de la guerra, el gobierno británico trabajó activamente para suprimir esta información. Documentos fueron clasificados, archivos fueron cerrados. La narrativa oficial enfatizaba la historia romántica de la abdicación, mientras minimizaba sistemáticamente las conexiones nazis. Solo décadas después, cuando estos documentos fueron finalmente desclasificados, emergió el amplio alcance de las simpatías pro-nazis de Eduardo. Y aún hoy, hay archivos que permanecen cerrados, sugiriendo que hay información aún más explosiva que los gobiernos británicos consideran demasiado dañina para revelar. Hablemos ahora de algo que fue susurrado en círculos privados durante décadas, pero rara vez discutido abiertamente: las preferencias sexuales específicas de Eduardo que supuestamente definieron su relación con Wallis. Las fuentes para esta información son indirectas, pero consistentes. Vienen de cartas privadas, diarios personales de amigos cercanos y eventualmente de entrevistas con personas que conocieron a la pareja íntimamente. El cuadro que emerge es de una dinámica sexual compleja que iba mucho más allá de las normas convencionales de los años 30. Según múltiples fuentes, Eduardo tenía lo que hoy reconoceríamos como tendencias masoquistas.
Necesitaba ser dominado sexualmente, humillado incluso, de maneras que proporcionaban liberación psicológica de las presiones de su posición pública. Michael Block, uno de los biógrafos más serios de los Windsors, escribió cautelosamente sobre esto basándose en cartas que había visto. Sin entrar en detalles explícitos, señaló que la sexualidad de Eduardo incluía necesidades específicas que requerían una pareja particular dispuesta a satisfacerlas. Una amiga cercana de Wallis, en una entrevista dada décadas después, cuando ambos Windsors ya habían muerto, fue más directa. Describió cómo Wallis había aprendido técnicas específicas durante su tiempo en China, donde supuestamente había visitado establecimientos que se especializaban en lo que hoy reconoceríamos como BDSM. Estas técnicas aparentemente incluían formas de dominación femenina que iban desde lo psicológico, humillación verbal, control estricto, hasta lo físico, varios actos que en esa era serían considerados perversos. La fuente sugirió que Wallis había perfeccionado estas técnicas específicamente para mantener el control sobre Eduardo. Esta interpretación explica varios aspectos confusos de su relación. Primero, explica por qué Eduardo era tan obsesivamente dependiente de Wallis de maneras que iban más allá del amor romántico típico. No era solo que la amara, era que ella satisfacía necesidades psicosexuales profundas que él no podía articular o satisfacer de otras maneras. Segundo, explica la dinámica pública de su matrimonio, donde Wallis abiertamente dominaba y humillaba a Eduardo de maneras que parecían extrañas a los observadores. Lo que parecía ser crueldad pública era realmente una extensión de su dinámica sexual privada. Tercero, explica por qué Eduardo estaba dispuesto a sacrificar literalmente todo, trono, familia, reputación, por esta mujer específica. No era porque fuera más hermosa o encantadora que sus muchas amantes previas, era porque solo ella estaba dispuesta y era capaz de proporcionar este tipo específico de experiencia sexual. Hay también especulación, basada en comentarios crípticos en cartas privadas, de que Eduardo podría haber tenido problemas físicos que afectaban su función sexual normal. Algunas fuentes sugieren que había sufrido una lesión en el área genital durante un accidente de equitación en su juventud, dejándolo con limitaciones físicas que hacían difícil o imposible el sexo penetrativo convencional. Si esto es verdad, y es importante enfatizar que es especulación basada en evidencia circunstancial, explicaría por qué Eduardo desarrolló intereses sexuales alternativos y por qué valoraba tanto a una pareja que podía trabajar dentro de estas limitaciones. Wallis misma dejó pistas crípticas en cartas a amigos cercanos. En una carta particularmente reveladora a su tía Bessie, escrita poco después de su matrimonio, Wallis escribió: «Manejo a David de maneras que sus otras mujeres nunca descubrieron. Es realmente bastante simple una vez que entiendes lo que necesita». Los años finales de Eduardo y Wallis fueron profundamente tristes, una lección sobre cómo las decisiones tomadas en la pasión pueden llevar a décadas de arrepentimiento. Para los años 60, Eduardo era un hombre completamente diferente del carismático príncipe de Gales que había conquistado el mundo. Tenía 70 años, su salud estaba fallando y había pasado más de 30 años en un exilio esencialmente sin propósito. Vivían principalmente en una mansión en Neuilly, cerca de París, proporcionada por el gobierno francés a una renta nominal. Su vida consistía en una rutina vacía de recepciones sociales con aristócratas europeos envejecidos, viajes ocasionales y largas tardes sin nada significativo que hacer. Eduardo desarrolló cáncer de garganta a principios de los 70. El tratamiento fue brutal, requiriendo radiación intensiva que lo dejó débil y demacrado. Durante este periodo, algo notable sucedió. Su sobrina, la reina Isabel II, finalmente lo visitó en París. Fue el primer encuentro significativo entre Eduardo y la monarquía británica en décadas. Las fotos de esa visita son devastadoras. Muestran a Eduardo, obviamente moribundo,
todavía tratando de mantener la dignidad real, mientras la reina, que tenía solo 6 años cuando él abdicó, cumplía con este deber familiar final. Eduardo murió el 28 de mayo de 1972, exactamente un mes antes de lo que habría sido el aniversario número 37 de su boda con Wallis. Sus últimas palabras, según los reportes, fueron simplemente "Darling", dirigidas presumiblemente a Wallis, que estaba junto a su cama. Su cuerpo fue llevado de vuelta a Inglaterra para el funeral, el primer retorno de Eduardo en años. Fue enterrado en Frogmore, cerca del castillo de Windsor, en una ceremonia a la que asistió la familia real, pero que fue notablemente modesta para alguien que había sido rey. Wallis vivió otros 14 años después de la muerte de Eduardo, pero fueron años de declive lento y doloroso. Desarrolló demencia severa y pasó sus últimos años apenas consciente, cuidada por enfermeras en su mansión parisina. Amigos que la visitaban durante estos años reportaban que en sus momentos de lucidez, Wallis expresaba arrepentimiento, no sobre Eduardo específicamente, sino sobre toda la saga. "No valió la pena", le dijo supuestamente a un visitante. "Todo el escándalo, todo el dolor que causamos, ¿y para qué? Para terminar aquí, solos, olvidados". Wallis murió el 24 de abril de 1986. A diferencia de Eduardo, cuyo funeral había sido un evento de estado menor, el suyo fue pequeño y poco asistido. Fue enterrado junto a Eduardo en Frogmore, unidos en muerte como habían estado en vida, pero aislados de la familia y la institución que Eduardo había abandonado por ella. Entonces, ¿cómo deberíamos recordar a Eduardo VIII? ¿Como el rey romántico que sacrificó todo por amor? ¿O como un hombre débil, sexualmente compulsivo que usó el amor como excusa para escapar de responsabilidades que nunca había querido? La verdad, como siempre, es más complicada que cualquier narrativa simple. Eduardo era un hombre de contradicciones profundas. Era genuinamente carismático y podía conectar con personas comunes de maneras que otros miembros de la realeza no podían. Pero también era fundamentalmente egoísta, incapaz de priorizar el deber sobre el deseo personal. Era sexualmente compulsivo, incapaz de fidelidad, pero también capaz de dependencia emocional profunda. Coleccionaba amantes como algunos hombres coleccionan sellos, pero aparentemente necesitaba una mujer específica de maneras que iban más allá del sexo simple. Era inteligente y culto, pero también políticamente ingenuo hasta el punto de la estupidez. Su flirteo con el nazismo no puede ser excusado como simple ignorancia. Para 1937, cuando visitó Alemania, la naturaleza del régimen nazi era clara para cualquiera que quisiera ver. Su abdicación cambió permanentemente la monarquía británica. En cierto sentido, la modernizó. Demostró que incluso los reyes eran humanos con deseos y debilidades humanas. Pero también traumatizó a la institución, creando una cultura de secreto y control que persiste hasta hoy. La historia de Eduardo es, en última instancia, una advertencia sobre el precio del privilegio sin responsabilidad, del deseo sin disciplina, de la pasión sin principios. Tuvo todo lo que un hombre podría desear: belleza, encanto, riqueza, poder, pero carecía del carácter para manejar estos dones sabiamente. Su lista de amantes se lee como un quién es quién de la sociedad internacional de principios del siglo XX. Prostitutas parisinas, herederas americanas, aristócratas británicas, actrices francesas, mujeres casadas, mujeres solteras, posiblemente hombres también. Pero a pesar de todas estas conquistas, a pesar de décadas de actividad sexual casi constante, Eduardo nunca encontró lo que realmente estaba buscando. Porque lo que Eduardo buscaba no era sexo, o amor romántico, o incluso la específica dinámica sexual que Wallis proporcionaba. Lo que buscaba era validación, afirmación de su valor, prueba de que era amado por quien era y no por su título. Y esa búsqueda estaba condenada desde el principio, porque cuando eres heredero al trono, cuando eres el príncipe de Gales, nunca puedes estar completamente seguro de si las personas te aman por ti mismo o por tu posición. Es la maldición del privilegio extremo. Contamina cada relación, cada interacción,
cada momento de supuesta autenticidad. Eduardo pasó su vida buscando amor auténtico a través de encuentros sexuales compulsivos y terminó en un exilio de 30 años con una mujer que lo dominaba, lo controlaba y posiblemente ni siquiera lo amaba de la manera que él necesitaba ser amado. Antes de concluir, vale la pena nombrar a algunas de las mujeres que la narrativa oficial ha borrado de la historia de Eduardo. Cada una merece más que ser una nota al pie en la historia del romance del siglo. Lady Coke, Marian, su primera amante seria durante la Primera Guerra Mundial. Era hermosa, sofisticada y le enseñó los matices de la seducción aristocrática. Fue descartada cuando Eduardo se cansó de ella, sin consideración por sus sentimientos o su reputación. Frida Dudley Ward, la amante más larga, quien soportó 16 años de infidelidades porque genuinamente lo amaba. Eduardo la recompensó simplemente dejando de responder a sus llamadas telefónicas cuando ya no la necesitaba. Murió en 1983, habiendo pasado casi 50 años procesando cómo el hombre que había jurado amarla eternamente simplemente la había borrado de su vida. Winifred May Birkin, una de sus amantes durante los años 20, casada con un oficial del ejército. Su romance fue apasionado pero breve. Cuando su esposo descubrió evidencia del affair, Eduardo usó su influencia para evitar un escándalo público, pero abandonó completamente a Frida para enfrentar las consecuencias en su matrimonio. Lady Thelma Furness, quien presentó a Eduardo con Wallis solo para ser reemplazada completamente, pasó el resto de su vida tratando de reconstruir su reputación social después de haber sido públicamente descartada por el príncipe de Gales. Lady Alexandra Baba Metcalfe, hija del marqués Curzon, mantuvo una aventura secreta con Eduardo, incluso mientras él perseguía a Wallis. La discreción que se le exigió arruinó su amistad con Wallis y complicó su matrimonio con uno de los mejores amigos de Eduardo. Marguerite Maggie Alibert, una cortesana parisina que tuvo un affair con Eduardo en 1917. Años después se vio implicada en un asesinato de alto perfil y durante el juicio amenazó con revelar cartas íntimas de Eduardo. El gobierno británico pagó enormes sumas para recuperar esas cartas y mantenerlas fuera del registro público. Gloria Vanderbilt la Mayor, hermana gemela de Thelma Furness, con quien Eduardo supuestamente también tuvo un breve romance, creando la situación extraordinariamente complicada de tener aventuras con hermanas gemelas. Cada una de estas mujeres fue usada, descartada y luego mayormente borrada de la historia oficial. La narrativa romántica de Eduardo y Wallis requería ignorar a las docenas de mujeres que vinieron antes y las varias que vinieron incluso después. Frida Dudley Ward, la historia no contada de verdadera devoción. Debemos detenernos un momento más en Frida Dudley Ward porque su historia revela quizás la verdad más conmovedora sobre Eduardo. Era capaz de inspirar amor profundo y duradero, pero completamente incapaz de corresponderlo de manera sostenida. Frida era diferente de las otras amantes de Eduardo. No buscaba posición social, ya la tenía. No necesitaba dinero, su familia era rica. No estaba deslumbrada por su título, conocía la realeza lo suficientemente bien para ver más allá de la corona. Lo que ella le dio a Eduardo fue algo más raro y valioso: aceptación incondicional. Conocía todos sus defectos, su debilidad, su vanidad, su inseguridad, y lo amaba de todos modos. Durante 16 años, fue su confidente, su consejera, su refugio emocional. Las cartas que Eduardo le escribió durante este periodo, muchas de las cuales han sido preservadas en archivos privados, revelan una vulnerabilidad que rara vez mostraba a otros. Le escribía sobre sus miedos sobre convertirse en rey, sobre su sensación de inadecuación, sobre su resentimiento hacia su familia. Eres la única persona que me entiende realmente, la única con quien puedo ser simplemente David, su nombre privado, no el príncipe de Gales. Frida respondía con cartas llenas de sabiduría, humor y cariño genuino. Lo aconsejaba sobre situaciones políticas complicadas, lo consolaba cuando estaba deprimido, lo celebraba cuando tenía éxitos. Pero también, crucialmente, establecía límites. Cuando Eduardo se comportaba mal, se lo decía. Cuando era egoísta o cruel, ella no lo toleraba silenciosamente. Esta combinación de amor incondicional y honestidad directa era exactamente lo que Eduardo necesitaba, pero no podía apreciar completamente. El final de su relación en 1934, cuando Eduardo simplemente dejó de responder a sus comunicaciones, devastó a Frida de maneras que llevó años procesar. No fue el fin del amor lo que la destrozó, fue la crueldad casual del método.
el completo desprecio por los 16 años que habían compartido. Frida se retiró de la vida social por varios meses. Amigos reportaban que había adelgazado dramáticamente, que apenas dormía, que lloraba impredeciblemente. Eventualmente se recuperó, rehizo su vida y vivió hasta 1983, pero aquellos que la conocían bien decían que nunca fue completamente la misma después de Eduardo. En sus últimos años, cuando biógrafos la contactaban buscando entrevistas sobre su relación con Eduardo, generalmente declinaba, pero en una rara excepción, le dijo a un investigador: «Lo amé más de lo que he amado a nadie en mi vida, y él me amó también, a su manera limitada, pero su manera de amar siempre incluía 10 otras mujeres al mismo tiempo, y eventualmente hubo una, Wallis, que decidió que no compartiría». No podemos terminar esta historia sin abordar el tema que fue susurrado en círculos privados durante décadas, pero rara vez discutido abiertamente: los rumores persistentes sobre experiencias homosexuales de Eduardo. La evidencia aquí es más especulativa que con sus aventuras heterosexuales, precisamente porque en la época de Eduardo, la homosexualidad no solo era tabú, sino criminalmente ilegal en Gran Bretaña. Cualquier evidencia documentada habría sido destruida inmediatamente para proteger a la monarquía. Sin embargo, varios factores sugieren que Eduardo pudo haber experimentado con hombres, al menos ocasionalmente. Primero, varios de sus amigos cercanos eran abiertamente, en círculos privados, homosexuales o bisexuales. La alta sociedad británica de los años 20 tenía una subcultura gay sofisticada, particularmente entre la aristocracia. Eduardo se movía libremente en estos círculos. Segundo, hay referencias crípticas en diarios y memorias de contemporáneos. Por ejemplo, Chips Channon, un aristócrata americano-británico que era abiertamente gay en privado, escribió en su diario varias entradas que sugieren conocimiento de secretos sobre Eduardo que iban más allá de sus aventuras heterosexuales. Tercero, las acusaciones directas. Robert Bruce Lockhart, un diplomático británico, escribió en su diario en 1940 que Eduardo había sido chantajeado por un hombre con quien había tenido relaciones homosexuales. Esta afirmación nunca fue corroborada públicamente, pero Lockhart era una fuente generalmente confiable con conexiones de inteligencia. Cuarto, el patrón de sus amistades masculinas intensas. Eduardo formaba vínculos emocionalmente intensos con ciertos hombres que iban más allá de la amistad típica masculina de la época. Si estas amistades incluían componentes sexuales, es imposible de probar, pero la intensidad emocional era notable. Quinto, comentarios de Wallace. En cartas privadas a amigas, Wallace ocasionalmente hacía referencias oblicuas a aspectos de la sexualidad de Eduardo que necesitaban ser manejados cuidadosamente. Algunos intérpretes han sugerido que estas referencias podrían aludir a bisexualidad. Es importante enfatizar: no hay evidencia definitiva de que Eduardo tuviera relaciones sexuales con hombres, pero en el contexto de su compulsión sexual general, su disposición para romper todas las otras convenciones sociales y los círculos sociales en los que se movía, no sería sorprendente si experimentó en esta área también. Si lo hizo, añadiría otra dimensión a su relación con Wallace. Ella habría sido alguien que conocía y aceptaba todos los aspectos de su sexualidad, sin importar cuán no convencionales fueran para la época. Esta aceptación total, sexual, psicológica, emocional, explicaría aún más su dependencia de ella. Al final, la verdadera tragedia de Eduardo VIII no fue que renunciara al trono por amor, fue que nunca tuvo un sentido real de identidad más allá de su título y su atractivo sexual. Desde su infancia, fue definido por lo que era, el heredero al trono, no por quién era como persona. Nunca desarrolló intereses profundos, pasiones intelectuales o un sentido de propósito que fuera independiente de su posición. Cuando era el príncipe de Gales, esto no importaba tanto. Su trabajo era ser carismático, verse bien y ocasionalmente dar discursos. Podía llenar el resto de su tiempo con conquistas sexuales y vida social. Pero cuando se convirtió en rey, de repente se esperaba que fuera un líder serio, que tomara decisiones importantes, que antepusiera el deber al placer. Y descubrió que no tenía las herramientas psicológicas para hacerlo. Wallace le proporcionó una salida.
Le dio una razón para renunciar que sonaba noble, cuando la realidad era que estaba escapando de un trabajo que nunca había querido y para el cual no estaba preparado. Sus 30 años de exilio fueron el precio de esa huida. Pasó 3 décadas como un ex-rey sin reino, un príncipe sin propósito, un hombre definido completamente por una decisión que tomó a los 42 años. Todas sus conquistas sexuales, todas sus aventuras románticas, toda su búsqueda de validación a través del deseo de las mujeres, nada de eso llenó el vacío en su centro, porque ese vacío no era sobre sexo o amor, era sobre identidad, propósito, significado. Eduardo nunca resolvió la pregunta fundamental: ¿quién soy cuando no soy el príncipe de Gales? ¿Qué valgo cuando no soy heredero al trono? ¿Soy digno de amor por mí mismo? Y como nunca resolvió esas preguntas, siguió buscando las respuestas en los abrazos de mujer tras mujer tras mujer, en la emoción de la conquista, en la validación temporal del deseo sexual. La historia oficial de Eduardo VIII es simple: renunció al trono por la mujer que amaba. Es romántico, trágico, memorable. La historia real es infinitamente más compleja. Un hombre sexualmente compulsivo, con preferencias no convencionales, encontró a una mujer dispuesta a satisfacer esas preferencias y usó el amor como excusa para escapar de responsabilidades que nunca había querido. Eduardo VIII tuvo literalmente dócenas, posiblemente cientos de amantes durante su vida, desde prostitutas parisinas hasta aristócratas británicas, desde herederas americanas hasta actrices francesas y posiblemente hombres también. Cada conquista era una búsqueda de validación, cada romance una búsqueda de identidad. Pero ninguna cantidad de amantes llenó el vacío en su centro. Ninguna cantidad de pasión compensó la falta de propósito. Y al final, murió exiliado y mayormente olvidado, habiendo sacrificado un imperio por una mujer que lo dominaba y lo controlaba de maneras que probablemente nunca entendió completamente. ¿Fue el sacrificio del amor del siglo? No. Fue la culminación de una vida de huida de responsabilidad, de madurez, de convertirse en la persona que podría haber sido si hubiera desarrollado carácter junto con carisma. Las 1000 amantes de Eduardo VIII no fueron conquistas, fueron síntomas. Síntomas de un hombre desesperadamente inseguro, perpetuamente buscando validación, fundamentalmente incapaz de la intimidad real que pretendía desear. Y esa, finalmente, es la verdadera historia del rey que renunció por amor. No era realmente capaz de amor en absoluto, solo de necesidad, dependencia y la búsqueda interminable de algo que nunca pudo nombrar y nunca pudo encontrar. La próxima vez que escuchen la historia romántica de Eduardo y Wallace, recuerden, detrás de cada gran romance hay una verdad más complicada, y detrás del rey que lo dejó todo por amor, estaba un hombre que nunca aprendió qué era realmente el amor, persiguiendo satisfacción en todos los lugares equivocados, con todas las personas equivocadas, durante toda su vida privilegiada, pero fundamentalmente vacía. Su legado no es el romance, es una advertencia. El privilegio sin propósito, el carisma sin carácter y el deseo sin disciplina crean no un héroe romántico, sino una tragedia humana. Una tragedia que arruinó no solo su propia vida, sino las vidas de docenas de mujeres que tuvieron la mala fortuna de cruzarse en su camino. Eduardo VIII, el rey más elegible del mundo, el soltero más deseado del planeta, el hombre con 1000 amantes, y al final, completamente, profundamente, trágicamente, solo.